Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copas nuevas, un eternizador de dioses de local. Buenos días, estudiantes de grado décimo. Les doy la bienvenida a la primera actividad formal de este semestre. Cuando la coordinadora me dice que debo trabajar Constitución con ustedes, lo primero que pienso es cómo trabajar este libro con esta cantidad de hojas y de artículos para que ustedes lo entiendan. Máxime cuando ustedes viven pensando en Facebook, en YouTube, en salir con la novia o con el novio o simplemente en perder el tiempo y estar en la casa. Pero cuando pensé en eso se me ocurrieron dos cosas. Una primera, muchas de las injusticias que vemos en el mundo es por el desconocimiento de la ley. Estoy seguro que algún hermano, algún familiar, algún día tuvo un inconveniente y por no conocer la ley pues sufrió las consecuencias. Y de otra manera, ustedes en un año van a estar en la vida normal, digamos salir del colegio, van a estar en la parte laboral, en la parte de la universidad, en la parte de sus relaciones personales y se van a dar cuenta de lo importante que es conocer los derechos, pero también los deberes que tenemos como ciudadanos colombianos. Por eso los invito a que tengan la mejor actitud para trabajar en esta materia y juntos hagamos de la Constitución algo para la vida. Empecemos. Para poder trabajar de mejor manera este año, es importante iniciar entendiendo qué es una constitución política. Aristóteles decía, la constitución es la ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política soberana, de cómo están distribuidas las funciones de tales poderes, de cuál es el sector social dominante en la comunidad política y de cuál es el fin asignado a la comunidad política por ese sector social dominante. Kelsen define una constitución como un documento solemne, un conjunto de normas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas. Y su forma de gobierno. También fija las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos. Además establece los deberes y garantías a cada persona. El concepto universal de constitución la define como la ley fundamental del ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar al Estado. Es decir, de una manera más sencilla, la constitución es la carta magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. No existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada ley suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley o decreto acto administrativo puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. La Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Como pudimos observar, más allá de las definiciones que aunque nos clarifican de qué estamos hablando y nos dan un marco conceptual necesario para adentrarnos en esta temática, también resulta importante asimilar algunos principios básicos que nos permiten entender que la Constitución es la máxima autoridad en un Estado y que rige cada uno de los aspectos sociales, políticos, económicos y geográficos que delimitan un país y su funcionamiento. Es así que en la Constitución se tienen que establecer los lineamientos para direccionar un Estado y la defensa de los derechos y los deberes de sus ciudadanos. Estas constituciones pueden ser, según su grado de reforma o modificación, rígidas. Son las que establecen trámites y formalidades complejas para su modificación. Semirrígidas, que establecen procedimientos especiales para su modificación, pero de un cumplimiento relativamente sencillo. Y flexibles, que son aquellas que se modifican con mucha facilidad. Una constitución generalmente se divide en 5 partes. El preámbulo incluye los antecedentes y razones por las cuales el poder constituyente establece la constitución. Parte dogmática. Entrega los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales. Parte orgánica. Fija la forma jurídica del Estado, la forma de organización del gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Procedimiento de reforma de la Constitución. Establece los órganos, métodos y quórum para modificarla. Y por último, las disposiciones transitorias. Son las que tienen un plazo fijo, por lo tanto, después de cumplido este plazo, dejan de tener vigencia. Además de estas partes generales, la Constitución colombiana está dividida en un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios.
Hasta este momento hemos realizado 3 puntos fundamentales. Hemos definido lo que es una constitución, hemos visto sus partes y además qué se hace para modificarlas. Es importante que tengamos en cuenta que en el mundo hay países que en toda su historia han modificado máximo 1 o 2 veces su constitución. En Colombia, al revés, desde la época de 1810 con la independencia, Bolívar y Santander empezaron con las primeras reformas y a lo largo del tiempo hemos venido observando una cantidad de reformas constitucionales y de cambios a la constitución. La última que está vigente es la de 1991, que este año cumple 30 años, pero también debemos entender que son 30 años que han pasado y también el mundo ha cambiado y sus expectativas son totalmente diferentes. Por eso es importante que estemos atentos, que aprendamos sobre ella, pero también que intentemos proponer alternativas para actualizarla y que responda a las necesidades del colombiano en el mundo actual. Ahora bien, después de la lucha por la independencia de Colombia y su consolidación en 1810, se inicia un periodo de nuestra historia caracterizado por la inestabilidad y la pugna por el poder entre criollos y españoles. Esto se vio estrechamente reflejado en las constituciones y sus reformas. Algunas de ellas son el Acta de Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro del 15 de agosto de 1810, con apenas 14 artículos. Esta es considerada por algunos como la primera constitución en Colombia, pues en ella se consagran algunos derechos muy generales. La Constitución Política del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca de 1811, o Constitución Política de la Provincia de Cundinamarca. Fue la Carta Política Nacional que sucedió el Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe de Bogotá de 1810 y rigió la vida constitucional del Estado Libre e Independiente de Cundinamarca desde 1811 hasta la toma de Santa Fe de Bogotá por Bolívar cuando fue derogada. La Constitución de Cúcuta, oficialmente Constitución de la República de Colombia, fue resultado del Congreso de Cúcuta, que se desarrolló el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia, denominada en la historiografía de la Gran Colombia mediante la unificación de la Nueva Granada. La Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853 o Constitución Neogranadina de 1853. Fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de la República de la Nueva Granada desde 1853 hasta 1858, cuando fue derogada por la Constitución de 1858. La Constitución de 1861 se generó a partir de la Confederación Granadina en 1861, acción que fue confirmada en la Constitución de 1863, dotando al país de un sistema político federalista y liberal que inicia las 2 décadas conocidas como la era del Olimpo Radical y dando origen a los Estados Unidos de Colombia. La ancestral Carta Colombiana de 1886, también denominada como la Constitución de Núñez y Caro, en alusión a sus progenitores naturales. Fue la Carta Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Fue promovida por Rafael Núñez, quien era el presidente de la República y su principal redactor. Fue el político y escritor Miguel Antonio Caro durante el periodo histórico conocido como la Regeneración. Y por último, la Constitución Política de la República de Colombia de 1991. Es la Carta Magna de nuestro país. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves del 4 de julio de 1991 y también se le reconoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria, quien era su presidente. Después de este breve recorrido por algunas de nuestras constituciones, es importante centrarnos en las 2 últimas, ya que son las más cercanas cronológicamente hablando y con mayor influencia en nuestra realidad. La Constitución de 1886, que tuvo vigencia por 105 años y dio las bases fundamentales para lo que es nuestra república actualmente, pasando de ser reconocida como los Estados Unidos de Colombia y su gobierno federal a la República de Colombia y su poder central. Y la Constitución de 1991, célebre por haber sido una propuesta inicial de los jóvenes con la séptima papeleta y que logró involucrar a los diferentes estamentos de la sociedad colombiana, desde políticos y gobernantes hasta deportistas y artistas.
Esta constitución está actualmente vigente. Son muchas las constituciones que hemos tenido en nuestra historia, pero por cuestión de tiempo vamos a tratar solamente dos. La Constitución de 1886, en pleno periodo de regeneración, que fue bajo el mandato del presidente Rafael Núñez, y la Constitución de 1991, que fue una iniciativa de los jóvenes y los estudiantes con la séptima papeleta y que involucró a los diferentes sectores de la economía y del mundo político colombiano. Es la Constitución de 1991 bajo el mandato del presidente César Gaviria. La Constitución de 1886 se dio bajo el mandato del presidente Rafael Núñez el 5 de agosto. Los antiguos estados soberanos se convirtieron en departamentos y la libertad absoluta de prensa se sustituyó por prensa libre, pero responsable en tiempos de paz. Con esta nueva constitución también se mostró voluntad de fortalecer el bienestar de los trabajadores, aunque sin dejar de lado la fuerte vigilancia alrededor de las formas asociativas de estos. A partir de la Constitución de 1886, el presidente obtuvo amplias facultades para los casos de conmoción interior. De él dependían las autoridades ejecutivas y administrativas de los nuevos denominados departamentos, y tenía la potestad de suspender las garantías constitucionales, además de expedir decretos legislativos. También podía incluso ordenar la captura y retención de personas contra las que existiera sospecha de atentar contra el orden público. La relación político-religiosa se consolidó, acogiendo el deseo del conservatismo y el clero de establecer dentro de las normas legales que la religión católica era de la nación, dándole poder para opinar y actuar sobre diferentes aspectos de la vida nacional. Además, se fortaleció la rama ejecutiva disminuyendo el poder legislativo. El periodo presidencial se extendió a 6 años y se fortaleció y centralizó el Ejército Nacional. Bajo el mandato del presidente César Gaviria en 1991 se dio la última reforma a nuestra Constitución. Sin duda el mayor logro de la Asamblea Nacional Constituyente, que logró plasmarse en la Constitución final de 1991, fue la figura de la tutela y la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Pero hubo otros grandes cambios, como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de gobernadores. Con la definición de Colombia como un Estado social de derecho, la Constitución consagró una serie de garantías ajustadas a acuerdos internacionales, como el derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Derechos Humanos. Esta constitución política acabó con la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en Colombia y abrió las puertas para que cada ciudadano tenga la libertad de profesar otras creencias o religiones. De acuerdo con todo lo anterior, es importante comprender que más allá de tener una constitución vigente, esta no puede perder su sentido y verse relegada a un papel, una biblioteca o un rincón olvidado. Una constitución es útil cuando es conocida, respetada y está al servicio de sus ciudadanos, de ese pueblo para el cual fue creada. Porque no podemos olvidar que los colombianos somos sabor, aroma, ritmo, alegría, territorio, felicidad. La constitución es un elemento que nos da orden e identidad, pero debe estar acompañada por esos símbolos que nos hacen únicos y diversos. El escudo, la bandera, nuestro himno, la flor, el folclor, la comida, son parte de nuestra historia, de nuestras raíces y solo con el reconocimiento y respeto por estas características podremos un día llegar a ser verdaderos ciudadanos participativos y transformadores de este hermoso país. Máximo en ustedes jóvenes, que en muy poco tiempo tendrán que liderar el futuro nacional y en sus manos estará el poder de hacer de Colombia un lugar mejor para vivir. Después de este breve recorrido por lo que es la Constitución colombiana y algunos de sus aspectos fundamentales en su historia, es importante hacer algunas claridades. Primero, por encima de la Constitución no hay nada. Cualquier decreto, norma o ley debe cobijarse a lo que diga la Constitución y no puede ir en contra de lo que esté allí escrito. Segundo, somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos pero también tenemos deberes, por lo tanto debemos cumplir en ambos aspectos. Tercero, una ley no funciona por sí sola, debe ser legitimada por las personas que la crearon y por el pueblo que las debe obedecer.
Soy consciente de que esta asignatura no es lo más cómodo para ustedes y lo más ameno. Sin embargo, cuenten con mi compromiso para intentar hacer un trabajo muy serio, muy comprometido y muy divertido de lo que es la Constitución. Estoy seguro que al final del año me van a agradecer todo lo que aprenderán y les va a servir mucho para sus vidas. Los espero en la próxima actividad. Que tengan un buen día.